¿Sabe lo que es un hijo de Dios? Usted es un hijo de Dios. Estábamos viendo por estos días cómo en el Evangelio de San Juan, Jesús hablando con Nicodemo, le señalaba la necesidad de nacer de nuevo. Porque nadie puede entrar en el cielo, en el reino de los cielos, sin ese nacimiento espiritual. Pero el apóstol Juan, aún hablando en la primera epístola a San Juan también, los llama hijos de Dios. En San Juan 3:3 dice, Jesús le decía allí a Nicodemo, Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así a cada uno de nosotros nos ha pasado que antes de conocer a Cristo, antes de entregar nuestra vida a Cristo, no entendíamos por qué cantar, por qué orar, cómo hacer, no escuchábamos la voz de Dios, agarrábamos la Biblia y era un libro en chino y no entendíamos nada, y de pronto pasando el tiempo, ahora le entiendo la Biblia, puedo leer, puedo entender más, tengo necesidad de orar, quiero cantar. Comienzo a sentir aún a ese Dios y esa presencia dentro mío. A ver, vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 8, y desde el versículo 14 vamos a comenzar a leer. Lo que vamos a hacer después es que vamos a ir viendo algunas características de los hijos de Dios. Son cosas que vamos a tener o que vamos a desarrollar o que vamos a ir adquiriendo con el tiempo, porque los hijos de Dios lo tienen. Amén. Dice así el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo que le decía. ¿Quién es ese espíritu que da testimonio a nuestro espíritu? Es el Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu y nos dice, ustedes son hijos de Dios, ustedes son un pueblo especial, ustedes son aquellos que Dios ha amado, que ha salvado con su sangre, que su sangre los perdona de pecado, que los bendice y que está con ustedes cada día. Y eso el Espíritu Santo nos dice. Dice el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces vamos a ver algunas de las características de los hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios, o aquel que ha nacido de nuevo, ya comienza a vivir de esta manera. Número uno, es guiado por el Espíritu de Dios. Es Dios, es el Espíritu Santo quien te comienza a guiar. Como dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Eso es lo principal. No podemos considerarnos hijos de Dios si el Espíritu Santo no es quien guía nuestras vidas. Comienza a afinarse ese oído espiritual que tenemos nosotros, y hay una voz que empezamos a identificar y comenzamos a obedecerla, y ella guía nuestras vidas. Ese mismo conocimiento de esa voz y el reconocerla, comenzamos a saber que es quién el que guía nuestras vidas. El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Amén. Entonces podemos decir, yo permito que mi vida sea guiada por Dios. Somos los hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando cualquiera de nosotros, o sea, yo no puedo ser heredero, por ejemplo, del papá de algunos de ustedes, porque yo no soy su hijo. Yo soy heredero de mi papá. Yo voy a heredar lo que él me deje. Bueno, nosotros, aquellos que son hijos de Dios, van a heredar lo que Dios les dé. Coherederos con Cristo, porque Cristo también es hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Coheredero significa vamos a heredar lo mismo que Cristo. Significa que vas a heredar todo lo que hay de Dios. Todo eso será tuyo. Tanto la gloria como así también los sufrimientos juntos con Cristo o por Cristo. Porque todos queremos las flores, pero no queremos las espinas, ¿verdad? Nos han enseñado un evangelio que es todo solamente bendición. Y sí, es verdad, el evangelio es la mayor bendición. Pero ese evangelio conlleva cierto sufrimiento. ¿Cuáles son o qué clase de sufrimientos pueden ser? Los creyentes del primer siglo, del primer tiempo, ellos sufrieron consecuencias sociales, económicas, persecuciones y muerte. Nosotros sí las sufrimos. ¿Quién no sufre a veces una persecución social? De parte de un amigo, de parte de tu mismo pariente que te dice, ¿para qué vas allí? ¿Para qué vas eso loco? ¿Por qué vas allí? Y comienzan a aislarte. Pero sabe, la fidelidad de Dios y su palabra se termina cumpliendo. Dice, tú y tu casa serán benditos. Amén. Sufrieron persecuciones y prisiones, eran muertos por causa de Cristo, los ponían en la arena y si no negaban que a quien servían, los mataban. Y morían contentos porque había un gran amor hacia Cristo. Muchas veces hasta lo hemos llegado a negar, por mucho menos a Jesús. Y tuvieron que aún ser esparcidos y se tenían que ir a otros lugares. Aún esto ayudó a que el evangelio sea disperso por todo el mundo. Debemos vivir como Cristo vivió. Esto también
significa o implica servir a otros. Sabes que el mayor acto de adoración es el servicio. Allí demostramos el amor. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino que yo vine para servir. Así que, y ese servicio no es que, ay, sí, a ver qué servicio puedo hacer en la iglesia. No, es en todo lugar. Es en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en el lugar donde estés. Desde allí se comienza. Y sí, en la iglesia también se sirve. Implica servir a otros. Tantas veces ceder de nuestros derechos. Hoy reclamamos derechos. Yo tengo derechos, yo no quiero perder mi derecho. Pero Jesús vino a perder sus derechos aquí en la tierra. Siendo rey, se hizo un servidor. Siendo rico, se hizo pobre. Teniendo toda la vida, vino a morir por mí. Y pensamos que nosotros con adquirir derechos nos vamos haciendo más grande cuando Jesús se hizo grande, cediendo todos sus derechos. Entonces, podemos resistir estas presiones y aguantar, porque sabemos que eso es también lo que nos va a llevar al cielo. Y todo tiene un precio. Pero todo lo que podamos sufrir no se compara con la gloria que nos espera. Amén. Sabemos que otra de las características de los hijos de Dios son aquellos que van a evitar la continua corrupción del mundo. Son los que detienen la corrupción en el mundo. Son la causa por la cual Dios no destruye con ira el mundo. Son los hijos de Dios. Son sus oraciones, son siendo luz en cada lugar donde están. Dice que somos la luz y somos la sal. La sal evita que se siga corrompiendo. La luz evita que la oscuridad avance. Y eso somos nosotros, aunque usted no lo crea, a causa de 5 o 10 en cada ciudad, cristianos que levantan su voz pidiendo a Dios que tenga misericordia, no son destruidas las ciudades. Dice que a causa de los hijos de Dios todavía Él no viene a buscar, esperando que muchos más puedan llegar a ser salvos. Amén. Aún la creación dice que aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza, el mundo, todo lo que usted ve está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa, usted es un termostato, usted es un catalizador en el mundo. Usted como hijo de Dios es aquel que Dios ha puesto para cambiar, para preservar, para mantener las cosas y aún para llevar la gloria de Dios. Amén. Un hijo de Dios es aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y que ha puesto toda su confianza en Él. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Aquel que es nacido de nuevo, ¿qué hace? Ama a Dios. Usted imagínese cuál es el amor más grande, y yo creo que es ese amor del bebé cuando ve a su mamá, o su mamá a su bebé. Ese amor mutuo, y creo que no hay amor más grande que ese. Aún es así nuestras vidas con Dios. Deben ser somos hijos de Dios y no debe existir un amor más grande que ese. Aún cuando nosotros amamos a Dios de esa manera, se manifiesta ese amor para con nuestros hermanos, para con todos los que están a nuestro alrededor.
Nacemos de nuevo al creer en Jesucristo, como dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos. Entonces aquel que cree es un hijo de Dios. Escuchamos siempre que dice, pero todos somos hijos de Dios. No, Señor. Todos somos creación de Dios. Pero hijo de Dios es aquel que cree en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Esto es un hijo de Dios. El hijo de Dios deseará hacer y hará lo que es justo ante los ojos de Dios. Como hijos debemos ser aquellos que caminemos agradando a nuestro Padre. Tantas veces, por lo menos yo como joven, adolescente, uno ahí tiene muchas ideas y ganas de hacer cosas, probar nuevas cosas, está conociendo el mundo. Pero lo que me detuvo tantas veces fue el obedecer a mi padre, el saber que a él no le gustaría lo que iba a hacer. Yo creo que he tenido dos padres en la vida. He vivido muy cerca de mi abuelo, que fue el pastor, y era como que la parte espiritual, él era mi padre para la parte espiritual, y después tenía mi padre, que era mi padre carnal, natural. Entonces, podía escuchar sus voces en el ámbito donde tenía que desempeñarme. Me hicieron una vez una pregunta de si yo iba a hacer una macana, ¿y qué pasaría si harías tal cosa? Mi abuelo, digo yo, sintiendo que fallaría a su enseñanza, que fallaría a lo que me ha mandado a hacer. Amén. Dios es justo y espera que permanezcamos en Él. ¿Qué padre no quiere que su hijo le obedezca? ¿Qué padre camina por la vida haciendo, queriendo que su hijo cometa errores? No, ninguno. Un niño exhibe ese carácter que el padre, mostrando esa naturaleza que va en su ADN. De pronto hay cosas que dice, mirá, hace como el padre, igual que el padre. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta? Ya cuando hemos pasado el colegio, y hoy en día ya algunos de mis, por ejemplo, mis compañeros son profesores de mis hijos, y se dan cuenta que cosas que hacía él, que hace él, lo hacía yo. Y soy igual que tu papá en eso. Y eso en las generaciones se lo puede ir viendo. Nuestras vidas deben ser perfectas. No podemos caminar por la vida dándonos la chance de cometer errores. Somos hijos de Dios. Debemos ser perfectos. Debemos buscar caminar en esa perfección. Obvio que sí nos vamos a equivocar como hombres, pero debemos intentar caminar en perfección. No, yo soy de los que se equivocan fácil. No, no es así. Debemos tomarlo con seriedad. Debemos vivir en armonía, vidas en armonía con nuestro Padre Celestial, que Él es santo y justo. Y así, cuando escuchamos su voz, vamos a querer siempre obedecerlo y hacer lo recto. ¿Sabe que cuando eso le pasó a Zaqueo, instantáneamente al ser cambiada su vida, luego de nacer de nuevo, allí en Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Dios toca nuestras vidas, instantáneamente comenzamos a ordenar nuestros pasos. Amén.
Eso es nacer de nuevo. Como también lo hizo el carcelero en Filipos, demostrando amor y compasión hacia Pablo y Silas, porque allí en Hechos 16, 33 y 34 dice: y él tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. ¿Qué hizo? Lo único que puedo hacer en este momento es lavarte las heridas, tratar de darte un vaso con agua, sacarte de allí, de esa cárcel. Y llevándolos a su casa, dice, les puso la mesa y se regocijó con todo en su casa de haber creído en Dios. Hay un cambio. Esto que de pronto él mismo los veía como son unos peligrosos, los vamos a poner en el fondo, en la cárcel más oscura, de más adentro. De pronto, al conocer a Cristo, ven y sentate a mi mesa. Y allí en esa mesa seguro le servía, le puso agua, le dio comida y compartió y se gozó con toda su familia. Eso es cambio. Eso es un cambio dentro de las personas. El Hijo de Dios no practica el pecado. ¿Amén? Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Usted me va a decir a mí: ¿cómo yo sí puedo? Sí, es verdad, yo también puedo. No debo. Ahora, ¿qué significa cuando dicen no practica el pecado? Nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos en pecado, practicábamos el pecado y ni nos inmutábamos, ni problemas nos hacíamos. Era algo tan corriente para nosotros, tan normal, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de vivir, era tan normal. Pero en el momento que conocemos a Cristo, ya eso no lo puedo hacer. Y yo sé que no lo puedo hacer. Y si alguna vez lo vuelvo a hacer, ya no lo volví a disfrutar, o ya no lo volví a sentir como aquella vez. En ese momento lo sentí como que he fallado, lo sentí como una gran carga. Entonces el Hijo de Dios no puede pecar. No, ya no puede pecar. Y sí, alguna vez resbalamos. Y sí, más vale que, si no, sería una contradicción en la Biblia. Si no, no tendría sentido, por ejemplo, Primera de Juan 1, 8 y 9, donde dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cada día cometemos algún pecado, cada día debemos volver a esa cruz, pedir perdón. Y somos lavados, dice. Y aquí continúa el versículo: nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, versículo 9, este es uno de los más importantes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, hoy yo, un ejemplo, volví a mentir. Perdóname. Estoy confesando mi pecado. ¿Y sabe lo que Dios hace? Te perdona y te limpia. Dentro tuyo sabes, porque Dios también te lo dice: ve y no peques más. No es que porque hoy me perdonó, yo mañana voy a ir. Es como que llegó la noche, me lavo la cara y al otro día, bueno, puedo lavarme la cara de vuelta. No lo vuelvo a hacer. Ya tengo que tomar alguna medida para no volverla a hacer. Mire, pasa muy fácil, y quizás alguno lo habrá comprobado con la manera de hablar. Usted ha intentado cambiar algunas palabras, porque en la escuela, en el mundo, en el trabajo se dicen cada cosa y se llaman por cada nombre, y de pronto hasta nosotros lo hemos hecho, pero ahora yo ya no utilizo esa palabra o esas palabras. Entonces las voy cambiando y de pronto mi lenguaje ha cambiado. Ya no hay palabras feas, ya no hay palabras grotescas, ya no hay palabras que denigran, sino que yo hablo
con gracia, yo hablo por el nombre, yo utilizo la palabra gracias, utilizo la palabra por favor. Y cómo nuestro lenguaje va cambiando. Y ese es un cambio que ha comenzado de adentro. Ese es un cambio que el Espíritu Santo va haciendo. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que Él es el intercesor entre Dios y Padre. Allí está Jesucristo cuando Dios dice, cuando viene el enemigo y viene delante de Dios, ¿lo viste cómo pecó? Y allí está Jesucristo. Sí, Él ha pecado, pero ese pecado fue pagado allí en la cruz. Fue lavado con mi sangre. Bueno, está bien, es justo. Está justificado, no le pasa nada. Él es nuestro abogado, a Jesucristo debemos ir. Señor, nuevamente he fallado. Pero ese pecado cada día tiene que llegar a entristecernos más, decir, he fallado nuevamente, perdóname. Y llega el momento que hemos crecido, que hemos madurado y que hemos dejado de hacer eso. Y seguro se habrá dado cuenta de cosas que ya no hago tal cosa. O ya no digo tal cosa, o ya no pienso tal cosa. Porque esa nueva naturaleza que hay en nosotros, vamos creciendo, vamos madurando. No vamos a quedar siendo un bebé o unos niños, sino que vamos a ir creciendo. No vamos a dejar de luchar siempre con esas cosas pequeñas. Mientras que usted esté en la carne, mientras que usted esté en este cascarón, va a tener que luchar con el pecado. Eso se lo garantizo. Se lo garantizo. Pero esa lucha usted la va a vencer cada vez más fácil. Confiese. No deje pasar más de un ratito o un día de confesar a Dios su pecado y Él lo va a limpiar. El Hijo de Dios, otra de las características, ama a otro hijo de Dios. La verdad que esta es una característica muchas veces difícil. Dice Primera de Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces dicen los chicos este versículo. Allí le doy hasta la cita, la última parte, Primera de Juan 4, 8b, se diría. Dios es amor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, Dios, yo a vos te amo, pero a este que tengo aquí a la par no lo aguanto? La verdad que no lo soporto, ni la cara le puedo ver. Me hizo tal cosa, es más, es así, así. Bueno, a ese Dios ha puesto allí para que vayamos limando asperezas y pueda llegar a amarlo, porque Dios me ama a mí. Y si Dios nos mostraría una película de lo que nosotros somos y de cómo Él nos amó, vamos a dar cuenta que amarlo a este es más fácil. Sí, estamos aquí y de pronto, ¿qué hacen muchos? Y eso no es demostrar amor de Dios. Yo no lo aguanto a aquel, entonces me cambio de iglesia. No, si Dios te ha puesto ahí, es porque Él sabe que tienes que pegarte una buena limada con ese hasta el momento de pedir perdón y arreglar las diferencias. Amén. Y amar al más difícil. Amar al que no te ama. Amar al que a veces te hace sufrir. Amar a ese, hasta ese hay que amar. Es fácil amar al que es amigo, es fácil amar al que te abraza, al que te trata bien, y que los hay. Es fácil amarlo a ese. Pero amarlo al complicado, al mal gestado, al antipático,
al que me hizo algo cuando yo era chico? Ese es más difícil. Y a ese tenemos que amarlo, porque ahí se demuestra el amor de Dios. El Hijo de Dios ha recibido esa naturaleza divina y debemos amar al otro con ese amor que Dios nos ha dado, que tantas veces es incomprensible. ¿Cómo es que Dios me ha amado a mí siendo yo así? Bueno, de esa misma manera tengo que amar al otro. Como cristianos, a veces tenemos esa característica o pensamiento que debemos exigir el amor. Vos me tenés que amar, porque la Biblia dice, está bien, la Biblia lo dice, pero ahí primero yo lo debo demostrar. Y segundo, si el otro todavía no ha aprendido, tengo que aguantar. ¿Cuántas veces duele ese desprecio? ¿Cuándo va a aprender el otro? No importa, yo tengo que demostrar primero. En algún momento el otro va a aprender. El otro también está en ese proceso. El otro también está en ese cambio. Los hijos de Dios debemos amar sin hacer acepción de personas. No es que yo voy a amar porque este tiene cierta edad, es de cierta clase social o de cierta raza o tiene cierta situación económica. Entonces yo voy a elegir a quién amar. No, yo debo amar a todo el mundo. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? El Hijo de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5, del 1 al 5, dice así. No me falta mucho. Un poquitito más, aguante. Media hora por lo menos. Dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, la victoria está del lado de aquel que es hijo de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Debemos creer que Cristo venció allí en la cruz al enemigo. No significa que en el mundo no vamos a sufrir. ¿Sabe? Jesús también oraba allí en San Juan capítulo 17 y en el versículo 14 y 16 decía así: yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabe? Sentimos que somos perdedores cuando el mundo nos aborrece. Y para Jesús eso no es pérdida. Para Jesús eso no es haber vencido, haber perdido. Mire, yo no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Ser despreciado por el mundo no es ser un perdedor. Ser despreciado por el mundo es sufrir lo que Cristo sufrió. Y lo vamos a tener que pasar. Pero ¿sabes qué? Aún el apóstol Pablo decía, no tomen la forma del mundo. Que tú camines distinto al mundo no significa que has perdido. Antes salía en el diario, y en el diario salía una parte donde salían tipo unas caricaturas, unos cuentitos, algo así. Una vez hubo un dibujo que me llamó mucho la atención, donde había muchas personas. Todas las personas tenían una varita.
esa varita, cada uno la tenía de una forma distinta, una chueca para un lado, doblada, cruzada, pero había uno que caminaba con esa varita derechita. ¿Y sabes qué? Muchos se le reían o se burlaban por causa de que llevaba su varita derecha. Y así es como el cristiano debe caminar, con su varita derecha. No importa que el otro se burle, no importa que seas despreciado, porque eso significa que has vencido al mundo. Decía en el mismo libro de Romano, en el capítulo que leía, Romano 8, y desde el versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, mira, como a pesar de todo esto dice, somos contados como ovejas de matadero, somos muertos todo el tiempo, somos despreciados, tribulación, angustia, hambre, peligro, desnudez, espada. Pero dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Qué cosa difícil de entender. Y un hijo de Dios en medio de todas estas circunstancias es más que vencedor. Ante todas estas circunstancias, uno que no es hijo de Dios cae, se desvanece, muere, es derrotado. Pero un hijo de Dios no se fortalece. Amén. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por Cristo. Por lo cual, mira, estoy seguro, decía el apóstol Pablo, y tómalo para ti. Haz de cuenta que tú eres el que lo está recitando, tú eres el que lo está confesando, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Créelo para ti, confiésalo. Nada me podrá separar del amor de Dios. Nada me podrá separar de mi Padre Celestial. Nada permitirá que yo deje de ser un hijo de Dios, que camine, que viva y que confíe en Él. Amén. Los hijos de Dios, ¿sabes? Tienen una protección especial. Dice 1 de Juan 5:18, y ya termino de verdad. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda, escucha, y el maligno, ¿qué? No le toca. Ahora, el que dice, escuche desde el principio, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, primero, usted es hijo de Dios. Segunda cosa que usted hace es no practicar el pecado. Cuando usted no practica el pecado, cuando usted no vive bajo el pecado, usted sigue siendo un hijo de Dios, usted sigue siendo un hijo obediente. Obvio que, como ya lo hemos visto, podemos fallar alguna vez, pero por eso tenemos a dónde ir, a Jesucristo, que es nuestro abogado, confesar nuestros pecados y Él nos limpia. Ahora, no practica el pecado significa que no vive en el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda. O sea, Dios guarda ¿a quién? A su Hijo. ¿Y qué pasa? Y el maligno no le toca. Puedes vivir en paz, puedes vivir en felicidad, puedes vivir confiado,
porque, ay, no, ¿qué me va a pasar? El maligno va a destruir mi vida. No, no lo va a poder hacer. No puede hacerlo. No puede hacerlo, ¿sabes por qué? Porque si Dios no lo permite, no puede hacerlo. No puede. Aunque pase por la par, aunque se ponga al frente, aunque te hable del costado, no puede destruir tu vida si Dios no lo permite. No te puede tocar. Amén. Así que tú tienes una protección especial que cada día está contigo, una seguridad personal. Tienes esos guardaespaldas que Dios manda que guarden tu vida en todo tiempo. Amén. Así que un hijo de Dios no es cualquier cosa. Un hijo de Dios es alguien especial. Un hijo de Dios es aquel que debe caminar por el mundo confiado, creyendo en Dios y obedeciendo sus mandamientos. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos has hecho tus hijos, Señor, y gracias porque podemos recordar que tú eres ese Padre que está con nosotros, que nos enseña, que nos perdona, que nos enseña a amar, que nos ha puesto en el mundo para ser esos catalizadores, esos que guardan, esos que conservan, Señor, ser la luz, ser la sal. Gracias porque tú eres quien protege nuestras vidas, aunque pase lo que pase fuera, tú eres aquel que guardas y cuidas de nosotros. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque eres tú quien nos ha traído a ti para que seamos tus hijos. Señor, te alabamos. Señor, y que cada día podamos crecer más y más en ti, que podamos conocerte más y más, que podamos obedecerte más y más. Señor, y podamos demostrar aún ese amor que hay en ti cada día más también. Te alabamos, te bendecimos. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice cada familia. Señor Jesús, sana a cada uno de los que están enfermos. Señor, provee a cada uno de mis hermanos, protege a cada uno de mis hermanos, guárdalo en todos sus caminos, en sus entradas, en su salida, en sus estudios, Señor Jesús, en sus proyectos, en sus trabajos. Seas tú bendiciendo cada una de sus vidas. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.